Sí. Bien, yo quisiera empezar dando las gracias. Las gracias a la Fundación Olof Palme, a FEDEA y hoy al Cercle, porque tantas veces decimos que este tema requiere diálogo y requiere el intercambio de posiciones, pero alguien tiene que poner la mesa y alguien tiene que poner un primer papel. Por tanto, lo primero, o lo que estamos haciendo ahora aquí, y lo quiero poner en valor, es que alguien ha puesto un papel, ha puesto unas discusiones y por eso hoy estamos aquí. Bien, dicho esto, bueno, yo he tenido el placer y les doy las gracias también por haberme proporcionado pues un poco antes las conclusiones de los debates que se mantuvieron en Sagaró y la propuesta en detalle que hace Ángel de la Fuente. Y yo destacaría tres cosas. En primer lugar, que hay un consenso bastante amplio en el diagnóstico de la situación actual y esto no es poca cosa. Yo estaba pensando en las discusiones que mantuvimos o que mantenemos los profesores de Hacienda Pública en algunos encuentros, y solo me remonto a 5 años atrás, y este nivel de consenso no estaba. Y quería remarcar en los temas este consenso. Sí. Molesta molt, no? No. Gràcies. Perfecte. Bé. Decía el consenso... Potser som nosaltres, els que estem aquí. El consenso en torno a la insuficiencia de la cuantía. Es decir, cuando uno negocia un modelo, en realidad lo que está negociando es una cuantía, o sea, qué recursos deben existir en manos del nivel de gobierno al cual estamos montando este sistema y la forma de obtenerla. La cuantía es insuficiente y esto ya es importante que haya este consenso. Y a esto, tal como se ha hecho en la mesa, le llamamos esta palabra así tan rara en las clases de Hacienda Pública, que es desequilibrio vertical, a favor de la administración central. Por tanto, dicho en palabras muy claras, faltan recursos en manos de las comunidades autónomas para hacer aquello que hemos previamente acordado que tienen que hacer, que es nada más y nada menos que el estado del bienestar y más cosas. En segundo lugar, falta de autonomía financiera. Bueno, pues esto también es importante, es decir, falta capacidad de decisión por parte de los gobiernos autonómicos a la hora de obtener los ingresos. Yo aquí quisiera lanzar una lanza a favor de lo que hemos hecho en este país. En 30 años, y justamente en octubre de este año, era 30 años, se firmó el primer acuerdo de financiación autonómica definitiva. No había ningún impuesto en manos de las comunidades autónomas, porque veníamos de donde veníamos, teníamos una pequeña cesta, y hoy está el 50% del IRPF en manos de las comunidades autónomas, el 50% del IVA, el 50%, por tanto, hemos ido avanzando en autonomía financiera, pero aún falta. Es decir, ha aumentado el peso de los recursos que obtenemos a través de impuestos que pagan directamente los ciudadanos, pero aún es insuficiente, porque sobre estas figuras no hay la suficiente capacidad. Más cosas sobre las cuales hay acuerdos. Se tiene que retocar el cumplimiento del principio de equidad. Los resultados del actual modelo son, no sé si el adjetivo sería el más adecuado, poco justificables a nivel de equidad. Y aquí, si acaso más adelante podremos hablar, pero aquí sí que quisiera lanzar también una lanza en el último acuerdo. Yo creo que si los demás habían ido avanzando en incrementar el peso de los tributos en el modelo, lo que hace el acuerdo del 2009 es precisamente definir un fondo, el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, con un principio claro de equidad,
y por cierto, el resultado del cual es una nivelación parcial, porque se nivela al 75% de los recursos, es decir, el 100% del 75%, y lo que pasa es que además de este fondo hay otros, que bueno, yo hago la broma en clase, ahora os voy a contar lo feo del modelo, pero que, bueno, aquí en la sala hay gente que nos podría explicar más bien que yo por qué están, porque se venía de un status quo y aquí, bueno, pues se tenía que pasar de algún modo de un cambio de modelo, porque aquello sí que era un cambio de modelo, porque unos ganan y otros pierden, pues para poder arreglar lo que suponía este cambio existían otros fondos que aquí el consenso también nos dice que estos deberían ser eliminados. Esto ya es mucho. Por tanto, mantenemos una cesta tributaria sobre la cual deberíamos ganar capacidad de poder decidir y un mecanismo de nivelación que el que hay en estos momentos es una nivelación parcial. Por tanto, cualquier propuesta que se vaya para atrás a una nivelación total es esto, una propuesta que se va para atrás, por lo menos vista desde Cataluña, porque esto sale del Estatut, artículo 206.3. Poca transparencia el modelo, estamos de acuerdo, es poco entendido, tal. Faltan mecanismos de coordinación. El tema de las forales, esto es increíble, el nivel de acuerdo que existe hoy en torno a este tema, y me he apuntado tal como sale en lo que se habló en S'Agaró. El problema no es el concierto, y ojo, esto en Cataluña deberíamos tomarlo muy en serio. Nos están diciendo los técnicos, y esto me apunto, que el problema no es el concierto, es el cálculo del cupo. Hablaré de esto al final. Yo añado a este consenso un punto que sí que no ha salido, que es que el modelo tiene un problema, que es el funcionamiento. Es decir, la maquinaria nos puede parecer más o menos bien, si nos la miramos con buenos ojos sería comparable con otras maquinarias que hay por ahí, pero quien la hacen funcionar son desleales en algunos casos. Es decir, se firma una cosa y no se cumple. Se firma que hay un fondo de competitividad y algún día alguien dice, ahora no me va bien pagarlo, o ahora no. O se firma que el 50% del IRPF es de las comunidades autónomas, pero me lo pasan cuando el que recauda le va bien. Esto es un mal funcionamiento. Por tanto, la maquinaria, ojo, empieza a ser una maquinaria que se puede mirar a la cara de otros modelos, pero el funcionamiento ha ido muy mal. Consenso, por tanto, en torno a estos puntos. Punto 2. En relación a este diagnóstico, ¿cuáles son las propuestas? Y aquí hay las discrepancias. Yo creo, y en vista a lo que he oído en la sala, que lo que difiere de las propuestas que hacemos unos y otros es la concepción del modelo. Hay dos tipos de concepciones. Una, la que entiende que en un Estado compuesto los gobiernos son sujetos políticos con responsabilidades propias y que prestan unos servicios a los ciudadanos y que estos ciudadanos les pagan impuestos para que lo hagan, por tanto que el ciudadano visualiza qué paga a cada nivel de gobierno y qué recibe de cada nivel de gobierno, y si esto pudiera ser así sería ideal, nos dicen los libros. Que el individuo identifique, que el ciudadano identifique, yo pago esto y yo recibo esto, y por tanto nos vamos a ver las caras. Bien, esto tiene un problema, que con una misma cesta tributaria, es decir, si todos los impuestos que pagamos directamente a los gobiernos, pues vemos, tal como nos decía el compañero Hierro, que unos gobiernos tendrán más ingresos que otros, digámoslo claro. Unos gobiernos, los relativamente ricos, acaban teniendo más recursos que otros. En algunos estados, en todos, excepto Estados Unidos, esto se arregla. ¿Cómo? Con un mecanismo de nivelación. Esto es un modelo. La concepción es sujetos políticos que se relacionan directamente con los ciudadanos, pero ya que en una misma cesta tributaria unos gobiernos acaban teniendo más recursos que otros, vamos a nivelar. ¿Cuánto? Lo que decidamos, y aquí discrepo totalmente yo de lo que se decía allí, que los técnicos tienen que decidir esto. No, los técnicos podemos hacer virguerías y fórmulas muy complicadas siempre que nos digan cuál es el principio de equidad que se debe dar cumplimiento. Y este solo se puede resolver en el terreno de la política, porque es valores, hablar de valores, en cuanto queremos igualarnos. Esto es como si a nivel individual nos dijeran que una vez hemos pagado impuestos todos tenemos que tener la misma renta. Esto es la definición de equidad. Por tanto, esto debería ser así. Esta es una concepción. La otra concepción, que creo que es la que inspira más o menos la propuesta de Ángel, y si no ya me dirá que no, es que en un Estado quien recauda es el gobierno central, aunque esté descentralizado, y que existen otros gobiernos, y
una vez este recauda, pasa a los otros gobiernos unos recursos con unos criterios que igualen. Bueno, por esto yo le llamo Estado unitario, ¿no? Y quizás para hacer bien esto hay un invento en el mundo mundial que son los estados jacobinos o los estados unitarios, en donde no hace falta la descentralización. Por tanto, lo que explica precisamente la descentralización es que hay gobiernos distintos, que harán cosas distintas. Y que, por tanto, lo que se tiene que asegurar es que estos sean autónomos, y esto sí, con el cumplimiento de un cierto principio de equidad, el que decidamos entre todos. Esto es lo que yo creo que diferencia la concepción que tenemos unos u otros a la hora de montar el modelo. No tengo tiempo de entrar en lo que pienso yo que se debería retocar, y son ya cuestiones muy técnicas que espero tener tiempo de hablar con Ángel y con los otros compañeros de cómo hacerlo. Para acabar, el punto 3. Yo creo que es imposible, tal como se decía aquí en la sala, hablar de este tema sin tener en cuenta la situación que se está viviendo en Cataluña. Cataluña siempre había sido propositiva, es decir, el modelo que tenemos, el que ha salido de las propuestas de Cataluña. Algunas de las propuestas se han hecho desde un sitio muy cerca de aquí, ¿no? El Majestic, el último modelo, fue pactado directamente entre dos gobiernos, el gobierno al tripartit con el gobierno estatal. Por tanto, siempre Cataluña ha sido propositiva, pero estaba comprometida con la construcción de este modelo, yo creo, de la concepción 1 que yo decía, modelo que potenciara la autonomía y que la hiciera compatible con un cierto criterio de equidad, pero esto se ha roto. Por tanto, yo diría que la pregunta que me haría es ¿hasta qué punto la propuesta que se haga de un modelo de financiación podría ayudar a solucionar la situación? Yo, sinceramente, si la propuesta es la que, o va por la línea de lo que se ha dicho aquí, la respuesta es no. No, porque estamos viviendo, y también Tres ha insistido en ello, en otra órbita, por tanto han habido planteamientos y no tenemos que olvidar que hace relativamente poco, en julio de 2012, el Parlamento de Cataluña aprobó un documento que es el concierto económico solidario, por tanto si el problema no es el concierto, puede que no sea el problema, porque es solidario, y aquí hemos hecho a nivel académico pues mil cálculos de cómo podría ser esto, Por tanto, en qué medida este concierto podría cumplir lo que Julio López Laborda nos decía hace un momento, que incluyera en el cálculo del cupo esta aportación a la solidaridad. Por tanto, yo me pregunto hasta qué medida seremos capaces, ¿no?, de hacer propuestas que sean atractivas para Cataluña. Y quería acabar con una frase que me gustó mucho de un profesor de la Universidad de Kingston, Ontario. Él decía: el modelo de financiación de las provincias canadienses, y concretamente la nivelación, es el pegamento que mantiene unida la federación. Por tanto, estamos hablando de una cosa muy técnica, pero que puede resolver un problema político. Y a los federalistas del Quebec lo tienen muy fácil, tienen un argumento muy potente para convencer a los secesionistas de que vale la pena continuar viviendo en Canadá, porque precisamente pasan cosas como estas. Tienen modelos de financiación que respetan la diferencia, que se enorgullecen de la diferencia y que por tanto le permiten a un territorio como el Quebec sentirse cómodo dentro de lo que puede ser este gran estado que tienen. Y esto era mi aportación. Gracias. Muchas gracias.